Estimados, voy a hablar sobre filosofía del derecho peruano desde la visión filosófica de Francisco Miro Quesada, estimada docente. En esta oportunidad el trabajo lo ha realizado mi persona, que es Katia Muñoz Farfán. El tema elegido para el análisis es acerca de la corrupción. Teniendo en cuenta, vamos a hacer una pequeña reseña de esto, es que la corrupción se posiciona como uno de los principales obstáculos que existen dentro no solamente del gobierno peruano, sino de diferentes gobiernos. La corrupción lo que va a hacer es minar la confianza pública, fomentar estructuras informales y reducir la efectividad de las políticas públicas. La corrupción está entre los desafíos más importantes para los gobiernos de toda América Latina, ya que afectan la calidad institucional y la capacidad de los estados para poder funcionar. La corrupción en el Perú ha sido un problema estructural y persistente que afecta a diferentes niveles del gobierno y la sociedad. Entonces, siguiendo con el contexto de la organización, vamos a tener que la corrupción en estos tiempos afecta tanto la parte social como económica, ¿no? En ese sentido, la corrupción pública es un fenómeno social que afecta gravemente a las instituciones del Estado, proyecta sus efectos en la percepción ciudadana y los actores del mercado debido a que generan desconfianza en las instituciones públicas, lo cual repercute en la maduración de una conciencia de ciudadanía participativa e intereses colectivos, ¿no? Y eso también se conecta con actividades de organización criminal. Es por ello que hoy en día se observa en los diversos medios de comunicación titulares sobre el aumento de los actos de corrupción, escasos resultados también satisfactorios en el combate contra ello, a pesar que salen campañas de lucha contra esto. Pero sin embargo, tenemos que apostar de que puede haber un cambio en esta problemática que estamos planteando. Es por ello el análisis que estamos realizando en esta oportunidad del filosofía del derecho peruano, concretamente desde la filosofía de Francisco Miro Quesada. Cuando hablamos del análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego, debemos destacar que la filosofía del derecho constituye una rama jurídica propia y para los filósofos es una rama de la filosofía en la que el derecho da la mano a otras disciplinas humanas y sociales, ¿no? La filosofía, la historia, la teología son ramas importantes que a pesar que también pueden actuar de forma independiente, aportan mucho en el tema del derecho. Por su parte, hemos visto que también, así como hemos estado mirando a lo largo del curso, existen diferentes escuelas filosóficas como el justo-naturalismo, el positivismo, las escuelas marxistas. En el Perú, esto no ha sido, la influencia de las diferentes corrientes filosóficas no ha sido diferente a lo que ha tenido otros países, ¿no? Por ello que vamos a pasar por etapas del periodo colonial, por etapas republicanas, por el siglo XX y lo que viene a ser el siglo XXI. Haciendo un pequeño resumen, es importante entender que la filosofía del derecho en el Perú ha evolucionado desde el pensamiento colonial marcado por la escolástica y el derecho natural, pasando por el positivismo y el derecho social durante el siglo XX, hasta llegar a una visión más globalizada y constitucionalista en la actualidad. Cada una de estas etapas ha influenciado para los cambios sociales, políticos y económicos que ha atravesado en el país y es por ello que ahora en el siglo XXI tenemos una gran preocupación por los derechos humanos, la democracia y el derecho internacional, el cual sigue siendo un tema central. Recordemos que en este último siglo el aporte de políticas internacionales o de normativas internacionales han influenciado mucho en el derecho peruano. En el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada, primero debo destacar a este personaje, Francisco Miro Quesada Cantuarias, que es un doctor en filosofía y doctor en matemáticas y a la vez también bachiller en derecho, ¿no? Lo que complementa su equilibrada visión del mundo, ¿no? Como se le reconoce al propio Miro Quesada por su teoría como parte de la experiencia de vida, no solo porque se dedicó a la filosofía con una seriedad única, ¿no? En la cual al dedicarse no solo para enseñar, sino lo que otros han pensado, sino lo que realmente él quiere plasmar para que la gente eh, pueda ser no solamente un pensador cualquiera, sino que pueda cuestionarse, ¿no? Era muy crítico también en su momento de la sociedad, ¿no? En la que vivíamos y así también del Estado. En una opinión general, Francisco Miró Quesada es uno de los más importantes filósofos del Perú contemporáneo, ¿no? Y es por ello destacar
que es un personaje destacado no solamente, perdón, a nivel de Perú, sino a nivel internacional, por la gran producción también de libros, artículos y documentos que ha dejado. Entonces, nosotros tenemos como pilares fundamentales de su teoría de Francisco Miro Quesada se encuentran en la justicia como principio rector. Miro Quesada considera que la justicia no puede ser entendida únicamente como el cumplimiento de normas, sino como la búsqueda del bien común, la equidad y la dignidad humana. También habla como otro pilar fundamental sobre el derecho como instrumento de justicia. El derecho debe ser un instrumento para la realización de la justicia social. No solo se trata de aplicar la ley de manera fría, sino de entender de cómo sirven estas para generar igualdad y promover la dignidad humana. También habla sobre la importancia de la participación social. La construcción de un derecho justo no debe ser una labor de pocos, sino involucrar a todos, ¿no? Inclusive habla de promover un sistema pluralista y democrático. Asimismo, nos habla del enfoque en el bien común y la solidaridad, en la cual las leyes deben promover el bienestar colectivo y no un grupo determinado de personas, ¿no? La solidaridad debe ser un principio fundamental en la organización social. Dicho esto, sobre el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada, vamos a hacer un análisis de la realidad peruana, en este caso de la corrupción aplicada a la teoría del derecho, según Miro Quesada. Si hacemos esto, nosotros debemos tener en cuenta que, en primer lugar, la realidad peruana en relación a la corrupción está en diversos ámbitos de la vida pública y privada, ¿no? La corrupción va a socavar los principios fundamentales de justicia social de la que nos habla Miro Quesada, que me les mencionaba hace un momento en su teoría, y lo que va a hacer es adoptar un enfoque más humanista y ético para combatir esta corrupción, es lo que busca Miro Quesada a través de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control en las agencias gubernamentales y el sector privado. De acuerdo a la teoría del derecho Miro Quesada, tenemos puntos claves de su aplicación para el tema de corrupción, como es el tema de la reforma del sistema de justicia judicial. La teoría del derecho justo sugiere que las instituciones jurídicas deben orientarse a la equidad y la dignidad humana. Esto implica que el sistema judicial peruano debe ser reformado para asegurar que todas las personas, sin importar su condición social, tengan acceso a una justicia efectiva y pronta, ¿no? Promoción de la justicia social. ¿No? El derecho justo exige que las leyes no sean neutrales frente a las desigualdades sociales. El Estado debe garantizar la creación de políticas públicas que aborden la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Promover la equidad, ¿no? Participación democrática y pluralista. Miro que subraya la importancia de la participación social en la creación y aplicación del derecho. En Perú, la construcción de un sistema de derecho justo debería incluir la voz activa de diversos grupos sociales, ¿no? No de un determinado grupo o un determinado sector. Protección de los derechos humanos. El derecho justo establece que la dignidad humana debe ser el centro de cualquier sistema legal. Solidaridad y cooperación social. Miro que hace hincapié en la importancia de la solidaridad de la construcción de una justicia justa, ¿no? En el ámbito político, efectivamente, la corrupción influye en la inestabilidad política de los estados. Por ello, los cambios de régimen en mayor o menor medida son explicables desde la constatación de factores de corrupción precedente, ¿no? Tengamos en cuenta que el Perú lo que tiene que buscar es redes de apoyo, ¿no? Y buscar sobre todo que haya una equidad y una igualdad dentro de la sociedad, en donde todos tengan voz y voto y sobre todo se respeten sus derechos. En cuanto al tema de las conclusiones que estamos teniendo sobre este tema, podemos pasar presentando que es importante destacar el tema de Francisco Miro Quesada en cuanto al tema de la corrupción del Perú desde una perspectiva ética y política, ¿no? En la cual nos habla de que la corrupción como fenómeno estructural, ¿no? Miro Quesada sostiene que la corrupción no es un acto aislado o individual, sino es un fenómeno estructural que permea las instituciones del país, ¿no? Y está muy arraigada en el sistema político, económico y social del Perú. Y tenemos que buscar la forma de cómo erradicarla, por más complejo que parezca. La corrupción como un mal moral, para mí, quizá la corrupción es un mal ético que afecta a la moral colectiva de la sociedad. El papel de la cultura en la perpetuación de la corrupción. Miro Quesada señala que la corrupción del Perú tiene un componente cultural. La falta de una ética sólida. Según Miro Quesada, una de las razones fundamentales de la corrupción del Perú es la ausencia de una ética pública sólida, ¿no? La corrupción como obstáculo para el desarrollo. En su análisis, Miro Quesada también señala que la corrupción no solo es un problema moral y ético, sino que también es un obstáculo directo para el progreso del país. La responsabilidad individual y colectiva. Miro Quesada llama tanto a la responsabilidad individual como colectiva en la lucha contra la corrupción.
¿no? Tengamos en cuenta que esto nos permite brindar algunas recomendaciones importantes sobre el tema del análisis que hemos realizado. Como es la revalorización de la ética pública, pero que se enfatiza que la corrupción tiene un fuerte componente moral y ético para combatirla. Es necesario que la sociedad revalore los principios éticos de la vida pública, educación y conciencia cívica. Una de las principales propuestas más importantes de Miro que sabe es que la educación debe jugar un papel importante en la lucha contra la corrupción, responsabilidad política y ética en los líderes. El filósofo peruano destaca que los líderes políticos deben ser los primeros en dar el ejemplo. Transformación cultural. Para Miro Quesada, la corrupción no es solo un mal que afecta al sistema público, sino también a la cultura de una nación en su análisis filosófico, ¿no? Fortalecimiento de las instituciones. A nivel institucional, Miro Quesada señala que la importancia de la creación y fortalecimiento de instituciones autónomas independientes que tengan los recursos necesarios para investigar y sancionar los actos de corrupción y desarrollo de una democracia sólida. El filósofo también apunta, en este caso, que la corrupción se ve favorecida en contextos democráticos débiles. En tal sentido, considera el fortalecimiento de la democracia, pide la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Entonces, como hemos visto en los diferentes análisis que hemos tenido, la participación de la sociedad es importante, ¿no? Nos debemos involucrar. Yo me quedo con el mensaje que tiene Francisco Mero Quesada sobre la teoría de la razón y su personalismo como corriente filosófica, ¿no? Tengamos en cuenta que él decía en un mensaje, ¿no? No hay nada más hermoso que una sonrisa entre dos personas que se aprecian y reconocer la existencia de otros es maravillarse por la vida. Pero él nos hablaba fundamentalmente de que debe haber respeto y honestidad y honradez en las actividades que realicemos, ¿no? Y eso nos va como principios éticos, ¿no? Y eso nos va a llevar a ser y a distinguirnos de las demás personas. Gracias por su atención.